Segunda epístola de el apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Usted recordará que iniciamos un tema que vamos a terminar el día de hoy. Y es el secreto para no caer jamás. ¿Se acuerda que lo iniciamos el domingo pasado? El secreto para no caer jamás. Y vimos una especie de escalera, ¿se acuerda? Y solo nos quedaron pendientes 3 escalones de los 8 escalones que recibió revelación el apóstol Pedro. Y lo interesante es que dice que si nosotros añadimos a cada uno de los escalones algo distinto que el apóstol Pedro recibió como revelación, dice en el contexto del capítulo 1, no caeremos jamás. ¿Y cuántos quisieran tener ese secreto, conocer ese secreto y caminar en ese secreto? Porque lamentablemente vemos nosotros que continuamente nos encontramos con el hecho de que en nuestra vida hay caídas. ¿Cuántos han encontrado en su vida cristiana caídas? Los que no han levantado la mano son los que más se caen. Quisiéramos que realmente nuestra vida cristiana no tuviera tropiezos, pero tenemos que ser muy honestos. Si nosotros somos sinceros delante de Dios, nos daremos cuenta que en determinado momento podemos entrar en diferentes situaciones si nos descuidamos. Y nadie mejor ejemplo que el apóstol Pedro, que era un hombre voluble. Su temperamento hacía que el apóstol Pedro se equivocara muchas veces, al punto que en una ocasión, sin darse cuenta, nos damos cuenta nosotros o leemos en la Escritura que el apóstol Pedro fue influenciado por Satanás. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda de ese verso? Cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y Pedro se asustó porque no estaba ahí Satanás, lo que pasa es que lo estaba usando. Y nada más y nada menos quería evitar que el Señor fuera a la cruz. ¿Dónde estaríamos nosotros si el Señor le hubiera hecho caso a Pedro, uno de sus apóstoles? Indudablemente que nos daríamos cuenta nosotros, creo que ya, ahí dejémoslo. Ahí nos quedamos, gloria a Dios. Usted recordará que el pasaje del capítulo 1 y verso número 5, solo lo vamos a leer para los que no vinieron el domingo pasado, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, aquí es de añadir, no de restar, añadid a vuestra fe, primer escalón, con ese entramos a conocer a Cristo, ¿no es cierto? Se aplicó la fe salvadora para que usted y yo fuéramos salvos. Añadid a vuestra fe virtud. Vimos de qué se trataba eso. Luego dice, verso 5, a la virtud conocimiento. Al conocimiento entramos ya al verso 6, dominio propio. ¿Cómo nos cuesta el dominio propio? No sé si a usted también le cuesta. ¿Nos costará el dominio propio? La templanza nos costará. Y dice también, como quinta escalón, al dominio propio, paciencia. Y es otra de las cosas que nos cuesta mucho. Ahora está diciendo que a cada una de esas cosas tenemos que añadirle. Y si usted no tiene paciencia, tiene que pedirle al Señor que le ayude a desarrollar esa virtud interna. Lo único malo es que dice que la prueba produce paciencia. Hermano, ¿habrá alguien aquí que no tenga por lo menos una prueba? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, mire hermano, yo estoy exento hoy, domingo,
Este día es el único día donde no tengo ninguna prueba. ¿Habrá alguien aquí? Tal vez le damos unos 5 minutos para que nos cuente cómo hizo, ¿verdad? Pero la prueba que tú estás pasando, o las pruebas que estamos pasando, no se preocupe, están produciendo en usted paciencia. Gloria al Señor. Pero para entrar ya de lleno al cierre de este tema, fíjese que dice la parte final: a la paciencia, piedad. ¿Cómo dice su versión? ¿Dice lo mismo o dice otra cosa? Hay una versión que dice temor a Dios en lugar de piedad. ¿Habrá alguna otra palabra en otra versión que usted quiera decirnos en voz alta para que podamos escuchar? ¿O todos dicen piedad? Bueno, hay personas que van a ser fusiladas y piden piedad. Hay personas que van a ser asaltadas y piden piedad. Hay niños que les van a fajar porque se portaron mal y dicen: papito, tened piedad de mí. Ahora, ¿será que en la Biblia la palabra piedad significa lo que nosotros en nuestro idioma entendemos? ¿O será que en realidad, vamos a ver si esto me funciona a mí? Bueno, voy a intentar hacerlo aquí. Ahí está. La piedad. Fíjese que esta palabra en el original es la palabra eusebia. Eusebia. No quiero que usted se recuerde de esa palabra, pero tal vez si quiere mnemonizar la palabra en el original, recuérdese de Eusebio o Eusebia. Usted no le pondría ese nombre a una de sus hijas, ¿verdad? O a uno de sus hijos. Pero podríamos traducirla de varias formas, pero una de esas formas es conducta santa. Conducta santa. Es interesante, porque entonces la piedad no es que usted solo esté pidiéndole a alguien que tenga piedad de usted, sino que habla mucho más. Y si usted cuenta los escalones, ¿qué número de escalón es la piedad? Cuéntelos. ¿Y 6 es número de qué? Número de hombre. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto? Entonces, para alcanzar la estatura del varón perfecto, usted se va a dar cuenta que tiene que ver con la piedad. Por eso, yo quisiera que fuéramos nosotros algunos textos que aparecen en la Biblia. Uno de ellos aparece en Hechos, capítulo 13. Acompáñeme a Hechos, capítulo número 13 y verso número 12. ¿Me dice amén cuando usted haya llegado por ahí? Bueno, ustedes son buenos en esgrima bíblico. Capítulo 3 de Hechos y verso número 12. Mire cómo dice, déjeme chequear si estamos bien en el verso. Sí, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder, póngale atención a eso, como que si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Usted se recuerda de ese contexto del capítulo 3. Había un paralítico en la puerta llamada la Hermosa del templo, y Pedro y Juan salieron a orar. Eso dice la Escritura. Y el Señor usó a estos dos apóstoles para levantar milagrosamente a este paralítico. ¿Se acuerda de eso? Y entonces causó una gran expectación. Y me gusta mucho el carácter apostólico de los apóstoles del Cordero, porque ellos nos enseñan realmente cuál debe ser o cómo debe ser el carácter ministerial de un genuino apóstol. Entonces note usted que ellos lo que dicen, y quiero ser puntual, es: ¿acaso fue por nuestra virtud? Dije, ¿así dice su Biblia?
¿O cómo dice su Biblia? Poder. ¿Sabe por qué algunas traducen virtud y otras traducen poder? Porque la palabra en el original es dinamos. Es la palabra que se traduce en Hechos 1:8, y recibiréis poder. Entonces lo que están diciendo, ¿acaso es por nuestro poder? Porque muy bien se dijo hoy en la escuela dominical que todo lo que el Señor hace, lo hace Él por medio de instrumentos. Entonces nunca saquemos nosotros el pecho, ¿verdad? Después de que el Señor nos usa como instrumentos, ya sea para llevar sanidad a alguien, o para bendecir a alguien, o para llevar una palabra a alguien, porque eso viene del Señor. Acuérdese, el evangelio es cristocéntrico. Ahí no tiene nada que ver el hombre. Si no le damos la gloria a Él, nos estamos equivocando. Yo veía a un hermano hoy desde temprano que tiene 2 cultos en la mañana, y casualmente estaba oyendo una partecita y él estaba diciendo eso precisamente: démosle la gloria a Dios, cuidado con la idolatría. Usted sabe que hoy en día se está corriendo un gran peligro de levantar a los ministros. Los ministros solamente somos hombres que tenemos la bendición y el privilegio, pero la enorme responsabilidad de ser instrumentos de Dios, nada más. Por eso me gusta, desde la primera vez que escuché, que nosotros somos como mangueras, ¿sí? Y las mangueras son delgadas, ¿verdad? Aleluya. Pero lo importante de una manguera es que es un instrumento para trasladar un líquido, en este caso el agua. Qué bendición recibir el agua. Pero la manguera, lo único que tiene que tener cuidado es que internamente tiene que estar limpia. Ese es el trabajo del ministro: velar porque interiormente el Espíritu Santo lo limpie, para que el área de esa manguera esté completamente expedita, para que el agua, que es la palabra de Dios, llegue con libertad a las personas y llegue como el Señor lo quiere hacer. Pero si usted alguna vez ha visto una manguera sucia que se va llenando de sarro y de sarro y de sarro, y de los minerales que va arrastrando el agua, se va reduciendo hasta el punto en el que ya no puede trasladar agua. Así es el ministro que no se limpia interiormente. Y acuérdense que todos somos ministros de Dios, en el sentido de ser servidores del Señor. Pero el verso dice: ¿acaso es por nuestro poder o por nuestra piedad? La palabrita que estamos estudiando hoy. Y si la palabra piedad dijimos que lo podemos traducir como conducta santa, quiere decir que ellos también, aunque eran piadosos, Pedro y Juan eran piadosos, y por eso el Señor los usa de una manera maravillosa. Ellos nos atribuyen a ellos mismos que esa conducta que tienen haya sido lo que originó la sanidad de ese paralítico. Ahora, ahí más o menos podemos empezar a entender cómo la Biblia nos menciona esta palabra. Solo 15 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra piedad, pero me llama la atención que 11 de esas 15 aparece en las 2 epístolas que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Y por eso vamos a entrar a ver cómo escalamos, porque hermano, mientras más arriba se va caminando, acuérdese que es el secreto para no caer jamás, las cosas se ponen más complicadas. Por ejemplo, estamos viendo aquí entonces que en el capítulo 3, verso 12 que leímos, la piedad produce milagros. O sea, una persona que va a ser usada con milagros va a ser porque en su propia vida el Señor está forjando los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo. Porque usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo recibió revelación sobre el misterio de la piedad. Es un misterio. Eso nos indica que nosotros tenemos que avanzar. Hermano, esta escalera debería usted y yo saber en qué
peldaño andamos. Si usted se quedó solo en el peldaño de la fe, ya tiene su salvación, pero se ha quedado ocioso. Porque yo quisiera adelantarlo un poquito al verso 8, porque cuando se terminan esas 8 palabras, esos 8 escalones que definen el secreto para no caer jamás, dice la Escritura: porque si estas cosas, verso 8, están en vosotros y abundan, no así en escasez. Hermano, el cristiano de hoy se ha vuelto muy escaso. El cristiano de hoy se ha vuelto muy acomodado. El cristiano de hoy le da prioridades a otras cosas. Y aunque usted no lo quiera aceptar, analice su propia vida. Si es joven, quizá le está dando lugar más a todas las metas que como joven usted tiene. Si usted es adulto, le está dando prioridad a su responsabilidad que quizá como padre de familia o madre usted tiene que llenar en su familia. Pero, hermano amado, la iglesia de este tiempo, y ojalá que nos dé tiempo para ver el 7º paso, porque yo quiero terminar hoy, porque después usted se me aburre con los temas. Pero el 7º paso es amor fraternal. ¿Y sabe cuál es la palabra? Filadelfia. La iglesia, como persona, usted es iglesia que se está preparando para la venida del Señor, tiene que experimentar Filadelfia. Pero antes, Eusebia, pues, para que usted se recuerde. Entonces, note que la Biblia nos habla en la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, verso 2, Timoteo, primera epístola, capítulo 2, verso 2. Dígame si ya llegó. A mí se me pegan las hojas. ¿Será que esta no se lee mucho? ¿O serán muy delgadas las hojas? Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, dice que nosotros debemos orar, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, la piedad es un modo de vida. Nosotros tenemos que ser piadosos, o tenemos que ser píos, no pío como dicen los pollitos. Piadosos. ¿Sabe por qué? Porque el que es nuestro modelo es el modelo de la piedad. Es un modo de vida. ¿Qué está diciendo? Oremos por los reyes, oremos por las autoridades. Usted sabe que América Latina se está volviendo un polvorín, especialmente Sudamérica últimamente. Si no es Ecuador, es Bolivia, y si no es Chile. ¿Cuándo nos tocará a nosotros? Porque todavía falta ver hasta dónde el pueblo de Guatemala va a continuar siendo paciente con el tipo de autoridades que nos gobiernan. Y por supuesto, como ministro no me voy a meter a la política, sencillamente puedo decir lo que veo. Pero los pueblos de Sudamérica que están haciendo lo que están haciendo y que forman parte de los titulares de los periódicos, les han colmado la paciencia, ¿cierto? Y la Biblia dice que nuestro papel es orar, pero el objetivo de orar es para que nos permitan vivir piadosamente. En otras palabras, vivir de la manera como el Señor espera que nosotros podamos vivir, como un modo de vida. Dice amén. Ahora, gloria a Dios por eso, mis hermanos. Fíjese que dice también que las mujeres, ¿dónde están las mujeres de Betel? No vinieron las mujeres de Betel. ¿Dónde andan?
Ay Dios, no comieron hoy las mujeres de Betel. Ahí siempre en el mismo capítulo, le dije que 11 veces aparece en Primera de Timoteo, capítulo 2, solo que ahora el verso número 10, dice, déjeme ver si estamos bien acá, capítulo 2, yo ando en Segunda de Timoteo, mire pues, voy a ponerle aquí un boletín para que no me vaya a complicar yo. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 2, les da algunas instrucciones a las ladies. Y las instrucciones que les da es, verso número 9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Vaya a chequear en el diccionario qué es una ropa decorosa. Hoy no vamos a hablar de eso. Con pudor. ¿Qué es el pudor? ¿Qué será el pudor? Una hermana madura que me diga qué idea le viene cuando habla de pudor. ¿Qué será pudor? ¿Cómo? Ah, bueno, ella lo parafraseó, que no enseñe mucho, dice. ¿Está de acuerdo usted que es el pudor? Bueno, las madres de antaño le enseñaban pudor a sus hijas. ¿Cierto o no? Yo crecí con 2 hermanas, una mayor y una menor, yo era el de en medio. Y mi mamá fue educada por abuelitas, no por su mamá. Eso quiere decir que la abuelita que crió a mi mamá nació como en 1800, digo yo, ¿verdad? O en 1900, al inicio del siglo XIX. ¿Y cuántos saben que los principios en las familias en esos tiempos eran rígidos? ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Entonces, yo recuerdo que mi mamá le decía, siéntese bien, le decía a mis hermanas, cierre las piernas. Hoy no todas las señoritas aprendieron eso. Me cuenta Yadi que aunque ella no era cristiana, si ella usaba un short en la casa, ¿qué le decía a su papá, hermana Yadi? Salió la hermana Yadi. Pero le decía, quítese ese short. No sé si les pasó a algunas de ustedes. ¿Por qué se pone tan quieta la gente cuando hablamos de estas cosas, hermanos? Bueno, el tema no es el pudor, pero sí la piedad. Y hay una instrucción para las damas, para las señoritas. Y sigue diciendo, y modestia, pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Si yo fuera un pentecostal cimarrón sin doctrina, en este momento empezaría a predicar en contra de los aretes, en contra de que usted se maquille. No está diciendo eso. En los contextos que también el apóstol Pedro menciona, en el capítulo 3 de su epístola, de su primera epístola, lo que está tratando de mostrar según el contexto, incluso histórico, es los excesos. ¿Ya me doy a entender? Pero vamos al punto. Verso 10, sino con buenas obras. Hermanas amadas, iba a decir yujo, pero usted me iba a identificar, ¿verdad? ¡Hey! Hermanas, ¿dónde están? Dice que ustedes se deben de vestir con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, ustedes, mis amadas hermanas, desde la más joven hasta la más anciana de esta congregación, la exhortación que nos da el apóstol Pablo de parte de Dios es que ustedes deben ser mujeres
piadosas, que decidan tomar un modo de vida piadoso, santo, conducta santa. Eso es lo que estamos viendo acá. Añada a la paciencia, añadamos, hombres y mujeres, la piedad. Pero sigamos avanzando. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16. Ese es un pasaje que nosotros deberíamos de conocer bien. Lo hemos enseñado en muchas ocasiones y se llama el misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo número 3 verso 16. ¿Lo tiene? Es un verso largo, difícil de aprender de memoria, pero Pablo dice, e indiscutiblemente, eso no permite discusión. Él está dando por sentado que lo que él va a decir es cierto, es verdad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y un misterio es algo que va a ser revelado. Fíjese que la palabra es musterión y viene de mustes, mustes. Y los mustes eran los iniciados de las religiones secretas en los tiempos en los que se escribió la Biblia, tanto de griegos como de judíos, pero eran las sociedades secretas. Usted sabe que en estos tiempos hay sociedades secretas, ¿sí? Y todo el que entra a una sociedad secreta lo inician. Entonces el muste era el iniciado para formar parte de esa sociedad secreta. Pablo recoge la idea y habla de los misterios, es decir, lo que ha sido revelado solo a cierto grupo. Entonces, si usted entiende estas cosas, debe de sentirse privilegiado porque por medio del Espíritu Santo le están revelando lo que conocemos como los misterios de Pablo, porque se lo revelaron a él, y aquí lo va a definir. Dice, grande es el misterio de la piedad. 2 puntos tiene su Biblia. ¿Qué quieren decir los 2 puntos cuando usted fue maestra, mi hermana Egma? Cuando usted pone 2 puntos, ¿para qué se ponen en nuestro idioma los 2 puntos? Que va a seguir después explicando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, Dios fue manifestado en carne. Primer punto del misterio de la piedad. ¿Y quién es Dios manifestado en carne? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad, hermanos amados. Es el mejor resumen que yo encuentro en un solo versículo de lo que es Cristo y lo que vino a hacer a la tierra. Tuvo que haber sido inspirado. Pero para no complicarnos, ¿qué es el misterio de la piedad? Es Cristo. Entonces, cuando nos dicen que añadamos piedad, nos están diciendo que añadamos un modo de vida como Cristo. No se permite otro modelo, no se permite otra medida, no se permite otro ejemplo. El ejemplo es el Dios hecho carne. Eso es lo que tenemos que añadir a nuestra vida. Y tenemos una enorme ventaja. ¿Cuántos creen que en el Antiguo Testamento hubo hombres santos, apartados para Dios? Grandes instrumentos de Dios, hombres y mujeres, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y ninguno de ellos tenía Espíritu Santo dentro. Ninguno de ellos tenía al misterio de la piedad en espíritu adentro de ellos. Y nosotros sí. Pero comparados con ellos, muchos no damos estatura, hermano. Seamos honestos.
Y este mensaje es retador. Por eso dice que el secreto para no caer jamás, en otras palabras, es sea como Cristo. Y eso no es fácil. En abril del otro año cumplo 49 años de caminar en Cristo. 49 años de caminar en Cristo. Y todavía me falta mucho. Puede ser que usted lleve 20 y vaya mejor que yo, tal vez, ojalá así fuera. Pero no puede ser que nosotros hayamos estado sentados primero en bancas, porque las iglesias antes usaban bancas de madera duras, y que después de muchos años y que nuestro pelo se volvió blanco o se cayó, o se cayeron otro montón de cosas. Aleluya. Sigamos siendo los mismos. Esta tierra está sedienta, no de religiosos que vienen cada domingo al templo. Esta tierra está sedienta de verdaderos modelos, hombres y mujeres, que encarnemos a Cristo, que seamos realmente como Él. Usted no puede seguir siendo el mismo, hermano, el mismo que se viene a dormir al culto, porque anoche saber a qué hora se acostó. Y aquí empiezo yo a exhortar, ¿verdad? Aquí empieza el machete. No, mejor sigamos con la palabra. Pero es una verdad. Mire, a menos que usted sea sonámbulo o que no pueda dormir bien, y ojo, cuando no dormimos bien es porque estamos en una etapa de estrés. Estamos o enfermos, ya sea del alma o del cuerpo, o hay cosas que nos desvelan. Y entonces el cuerpo puede venir cansado, pero eso no puede ser todo el tiempo. Vaya con el médico, busque al Señor en oración, que es lo principal. Pídale que le revele por qué tanta enfermedad. Hermano, cuando uno está enfermo todo el tiempo, uno tiene que pararse y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que me pasa? ¿En qué estoy? ¿Hay pecado en mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, el misterio de la piedad es que el que ya está dentro de nosotros quiere que usted mengüe y que Él crezca. Ya no, yo, sino que hasta nuestra manera de hablar va a cambiar. Ya no va a decir usted, yo hice esto. No, el Señor con su gracia y misericordia me permitió hacer esto. Ya toda la gloria se la damos a Él, porque el Señor en la tierra le daba toda la gloria a su Padre. Nada se lo echaba para Él, siendo Dios mismo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que la piedad se ejercita? Que podemos practicar vivir en la piedad. ¿Para qué se ejercita alguien? Bueno, para que a través del ejercicio continuado no solo busca tener buena salud, sino que aquellos, especialmente deportistas de élite, practican y se ejercitan en los gimnasios y en esto y en lo otro hasta 3, 4, 5, 6 horas para ser expertos en lo que hacen. Bueno, siguiendo esa idea, el apóstol Pablo, cuando mira a Timothy que va al gimnasio, ¿será malo ir al gimnasio, hermano Sergio? No, lo malo es cuando tú exacerbas las cosas, que le das prioridad solamente al cuerpo. Pero se recuerda que también en Timoteo le dice Pablo a Timoteo que se había descuidado. Timoteo estaba descuidado. Y le dice, Timoteo, el ejercicio físico para nada aprovecha. Lo leemos literalmente, para que yo no me vaya a recordar inadecuadamente. Ahí siempre primera de Timoteo,
En esa epístola, solo que ahora el capítulo número 4, verso 7, dice, le da instrucciones y le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y entonces inmediatamente le da una instrucción: ejercítate para la piedad. Entonces yo digo, la piedad se ejercita y la debemos ejercitar todos los días. Hermano, la práctica produce hábitos. Por eso la práctica de cosas que desagradan a Dios establecen malos hábitos. Por ejemplo, un mal hábito que tenemos los guatemaltecos y que nosotros deberíamos de ser como hijos de Dios, romper con ese mal hábito, es la impuntualidad. Pocos amenes. El guatemalteco es conocido en el mundo entero por su impuntualidad, hermano. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de venir al culto puntuales, luchar por venir puntuales. Y entonces vamos a agarrar un buen hábito. Y nuestros jefes en los trabajos van a decir: este es puntual. Y si usted se va a salir del rebaño, y van a decir: este viene temprano. Estamos poniendo el ojo. ¿Qué pasa cuando usted llega impuntual a un examen? ¿El profesor lo espera? No. Si tiene suerte le da el examen, y si le falta media hora, solo media hora le da, y los otros ya tenían 2 horas. Usted decide si se queda o no se queda. Ahora ya está Yadir aquí. Pero yo recuerdo que ambos, cuando nos conocimos en la universidad. Y ella dice: pero yo no me acuerdo, que ella tenía que entregar una tarea y por salir conmigo ya no entregó la tarea. Yo no me acuerdo de eso. Pero como ella es 4 años menor que yo, de plano que tiene más memoria que yo. Lo cierto es que ella llegó con su tarea al día siguiente. Y su profesor era un alemán. Y usted sabe que los europeos son puntuales. Y le dijo: mire, Yadira, si las elecciones fueran hoy, usted va a votar mañana. No, profesor, ¿cómo va a ser posible? Y no le recibió la tarea y perdió la clase. Mire qué amor me tenía. Y aún me tiene. Pero yo no me acuerdo que haya sido así, pero bueno. Entonces, hermanos amados, ¿no cree usted que nosotros debemos, dentro de nuestro modelo de vida, ser puntuales? En todas las cosas. Sea puntual para pagarlo. Seamos puntuales. Dicen: no debáis a nadie nada, sino el agradaros los unos a los otros. Entonces, mire, hermano, dice: ejercítate. Ahora, me llamó la atención que esa palabra en el original, ¿sabe cómo se traduce? Practicar desnudo. Porque los deportistas en esa época practicaban desnudos. Y la palabra viene de una palabra griega, de donde viene la palabra gimnasio. Fíjese qué interesante. Por eso en los gimnasios pasan muchas cosas feas. Hay que tener cuidado con los espíritus que ahí se mueven. Pero eso es para otro día. Ejercítate para la piedad. Entonces, hermano, ¿por qué practicaban desnudos? Porque probablemente no tenían que tener pesos. Estaban ejercitando su cuerpo, sin ningún tipo de ropa, sin ningún tipo de situaciones. Eso me hizo recordar a mí, hermano, lo que dice la carta a los Hebreos. ¿Se acuerda usted? Capítulo 12. Acompáñeme a Hebreos capítulo 12, verso 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. En el original no dice la carrera, en el original dice la agonía. Es totalmente distinto. Y solo el que ha corrido una maratón sabe que hay la parte final de una maratón es agonizante. Por eso el original dice, corramos con paciencia, ahí está la paciencia, la carrera, la agonía que tenemos por delante. Hermano, la vida cristiana no es chupar caramelos. Si a usted cuando se convirtió le dijeron que cuando llegara a Cristo todo se le iba a mejorar y que iba a volverse rico y que todo le iba a salir bien, le mintieron. La carrera cristiana es agónica por épocas. Si uno quiere agradar a Dios, muchas veces, hermano, va a pasar etapas en las que uno tiene que morir. Por eso la parte final de nuestro recorrido en la tierra, venga o no venga el Señor en nuestra generación, es que tú y yo tenemos que morir al yo, a lo que nos gusta, a los malos hábitos, a las adicciones propias de estos tiempos, a tantas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, hermano, ejercitarse en la piedad es ir sacudiéndose todos los bichos, todas las cosas que no le agradan a Dios, esos mantos religiosos que hacen caminar a la gente así, mira, y ver a los demás así, puros fariseos. ¿Aló? Tenemos que sacudirnos. Ejercitarse en la piedad es ver como modelo a Cristo, y lo que no tengo yo de Cristo lo tengo que quitar. Tengo que tomar la decisión de quitarlo para ejercitarme en la piedad. Porque lo más tremendo es que le dice el apóstol a su hijo, el único hijo espiritual, mi hijo en la fe, decía de Timoteo. Dice, a nadie más tengo como a Timoteo. Dicho sea de paso, hermano, parece que los discípulos son muy pocos. El mismo Jesús a sus 3 de las experiencias cercanas no estuvieron a tono en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Y Pablo después dijo, todos me han abandonado. Ya le conté cuando el hermano Otto, yo le dije, ¿dónde están sus 3 para su Getsemaní? Y me dijo, no tengo. Es que pagar el precio para ser discípulo no es fácil. Bueno, Timoteo, si tú te ejercitas en la piedad y ese modo de vida, dice que va a tener promesa en esta vida. Hermano, el hombre piadoso y la mujer piadosa le va a ir bien. Mire, si le está yendo mal, cheque el campamento, hombre. No puede ser, si usted es un hijo de Dios y es una hija de Dios, que todo el tiempo la cosa esté complicada. Dios nos da espacios para que nosotros nos recuperemos. Y es más, nos muestra por qué razón nos está probando. Pero si usted entra una, sale de sí, entra otra y sale, y entra otra y entra otra, ¿no será que hay algo ahí que el Señor quiere que usted entregue y no quiere soltar? Tiene promesa para esta vida la piedad, pero lo más maravilloso es que tiene promesa para la vida eterna. Ejercítate en la piedad, porque hay promesa para esta tierra y hay promesa para la vida eterna. Por eso, mire, hermano, cuando le digan raptista, cuando le digan esto y le digan lo otro, porque usted tiene promesa de la vida eterna con Cristo y que Él venga por usted, usted también dígale, hey, mira, yo quiero una buena vida. Mire, yo fui tan edificado en este retiro, hermano,
Y últimamente, ¿sabe qué me ha edificado? Oír a los ministros que empezaron con el doctor. Gente que empezó desde el principio de lo que nosotros oímos a veces solo de oídas. Y uno de ellos, que fue nuestro invitado en el retiro y que usted se lo perdió, allá usted, decía, impresionante, que él vivía a 5 kilómetros de donde estaba la iglesia. Y la iglesia en los 70 era un chaletito, decía él, una casita así atravesada, ahí en Caminal Juyú. Y cuando no tenía para bus, que solo costaba 5 len, creo yo, se iba a pie. Ya estaba casado, se iba con su esposa. A pie. Si usted con carro, hermano, le cuesta venir. Imagínese a pie. Yo bendigo a las hermanas y las familias que caminan hasta la San Juan, porque eso demuestra su compromiso. Pero imagínese, iba bajo la lluvia. Pero lo que le quiero decir para ir acelerando esto es que lo que me impactó es que él dijo: en esa etapa fui sumamente feliz. Solo tenía un par de zapatos, decía él. Hoy es un ministro en Estados Unidos, que el Señor les dio un templo de millones de dólares. Pero el que fue fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Y Dios confía en ellos. Pero me hizo pensar, porque hermano, yo cuando llegué a LIM, yo disfruté el LIM también. Mire, yo desde que a los 11 años, cuando estaba cumpliendo años, 15 de abril de 1971, llegué a esa iglesia donde el Señor me permitió desarrollarme. Nunca he encontrado un tiempo en el cual yo diga: Señor, qué terrible es el Evangelio. Me lo he disfrutado hasta el día de hoy. Pero me hizo pensar en usted, porque veo que no todos lo disfrutan. Y esta carrera hay que disfrutarla. Por eso Pablo decía: yo solo anhelo terminar mi carrera, pero con gozo. Aleluya. No importa lo que esté sucediendo. Entonces, hermano amado, usted también tiene que chequear que la promesa para esta tierra es ser piadoso. Porque dice: la piedad para todo aprovecha. Primera de Timoteo 4:8, usted lo ve en casa. La piedad para todo aprovecha. Cuando habla de aprovechar, habla de que es útil. Nos conviene ser piadosos. Nos conviene subir ese otro peldaño, hermano, acerca de la piedad, porque vamos a disfrutar nuestro paso por la tierra. No tenemos por qué ser hombres y mujeres amargados, porque eso no trae ningún tipo de beneficio a los que nos conocen. Hermano, ¿a usted la conocen por la viejita amargada? ¿La viejita brava? ¿El hombre que nunca se ríe? ¿Cómo lo conocen a usted en sus medios, en sus roles? Da clases usted, trabaja, es un comerciante, ¿cómo lo conocen a usted? ¿A usted lo conocen como el malcriado? ¿O a usted lo conocen o la conocen como una persona digna de la vocación a la que usted fue llamado? ¿Hablan bien de usted o hablan mal? Si hablan mal, que sea como dice el apóstol Pedro, que mientan. Pero si hablan de usted diciendo la verdad, es extranjero. Ese aquí, ese allá,
ese por acá. Si están diciendo la verdad, tenemos que arrepentirnos. ¿Da tiempo para entrarle al séptimo? Pues entrémosle rapidito, ¿verdad? Filadelfia. Vamos a ver si ahí está. Lo traducen las Biblias como afecto fraternal, pero en el original es solo una palabra, filos y delfos. Filos viene del amor filial, amor entre hermanos. Hablaba con un hermano muy importante aquí en la congregación. Todos somos importantes, por supuesto, pero su función es interesante. Y me sorprendió porque en un chat que me envió me dice: están viniendo muchos hermanos nuevos, me dijo. Sí, le dije. Pero me puso una frase que me hizo pensar, porque desde los 40 y pico de años que tengo de ser cristiano la oigo. Que los hermanos siempre dicen: no importa en qué iglesia esté, en esta iglesia no hay amorbos. Y usted puede ser que si sacamos una estadística así anónima, rapidita, el porcentaje de que también aquí en Betel no hay amor sería alto. ¿Qué dice usted? Ahora, yo me pongo a pensar esto. Todo el que dice que no hay amor en una iglesia local, habría que ver si él da amor o ella da amor. Porque yo no debería decir aquí no hay amor si yo no soy el que estoy dando amor, aunque sea el último de los mohicanos. En ese sentido no podemos decir que una golondrina no hace verano, porque todos los movimientos de avivamiento en la historia de la iglesia empezaron con una persona. Es más, se dice en Ezequiel que Dios anda buscando un hombre, dice, no un montón, uno, dice. Yo ando buscando un hombre, uno, que se ponga entre Dios y la tierra, que se pare la brecha, uno. Entonces la próxima vez que usted diga en esta iglesia no hay amor, usted hágase primero un examen. ¿Ama usted? ¿O lo que quiere es que solo lo amen o la amen? Mira mi muchachito lindo. Mira, hermano, todos los que me conocen saben que yo no soy apapachador. Solo me dejo abrazar de las hermanas de 80 para arriba. ¿Verdad, Yadi? Para que ya de 80 para arriba ya no piensa mal. Y aún así parezco tronco. Yo no soy pastor sobacabezas, pero los amo con todo mi corazón. Y es que en el camino he aprendido en tantos años de ser cristiano que el que mucho te apapacha termina traicionando. ¿Cierto? Con un beso entregaron al Señor. Entonces, cuando hablamos de Filadelfia, tenemos que irnos al capítulo 3 de Apocalipsis, y yo le voy a pedir que usted lo lea, porque de repente vamos a necesitar un domingo más. Pero, ¿por qué esa iglesia de las 7 a las que Juan le escribió es la única que tiene el modelo de la iglesia que se va a ir? La iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, verso 10 dice: por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba. No dice en la hora de la prueba, dice de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Entonces por eso digo yo que Filadelfia, amor entre hermanos. ¿Ya se dio cuenta que si nosotros no aprendemos a amarnos, tal vez nos quedamos todos? ¿Aló? ¿Ya se dio cuenta que si no hacemos las paces unos con otros,
¿Nos podemos quedar? ¿Aló? Se quedará usted, pastor, porque yo me voy. Qué fácil es decir esas frases, ¿verdad? Nosotros los cristianos evangélicos hemos aprendido a decir frases religiosotas. Como aquella: ¿cómo está, hermano? En victoria. ¿Qué en victoria va a estar? A veces las decimos solo por decirlas. Y no somos honestos con nosotros mismos. Pero fíjese lo que le estoy diciendo. Si nosotros no subimos el séptimo peldaño, y 7 habla de perfección, 7 habla de plenitud, y 8 nos habla del reinicio. Pero ojo, ¿por qué? Yo a veces me ponía a pensar, porque hacía rato que no meditaba en esa escalera, si había un desorden en las prioridades de cada uno de ellos, pero no. Pedro escribió en orden: primero fe, después virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, y llegó al amor fraternal. ¿Quiénes aquí tienen hermanos en la carne, de sangre, con los que se pelean? ¿Y los que no levantaron la mano se pelean más o no tienen hermanos? Porque hasta en las mejores familias hay batallas. Y es que fíjese que las batallas vienen porque nos tenemos confianza, ¿cierto? Los hermanos se pelean entre sí porque se tienen confianza y se dicen las verdades así en la cara, y al otro no le gusta y se pelean, pero como son hermanos se vuelven a juntar y tienen que aguantar, ¿cierto? Porque somos familia. Apliquemos eso a nosotros. Nosotros somos una familia, ¿sí o no? Llamémosle familia Betel para que nos identifiquemos. Somos familia, somos hermanos en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros, exhortaos los unos a los otros. Eso es para la iglesia, es para nosotros. Entonces no se enoje con el hermano que lo exhorte, solo discierna el espíritu. Si es un espíritu destructor, no lo tome en cuenta. Tranquilo, ore por él u ore por ella. Aunque los guatemaltecos no somos como los hermanos mexicanos, que allá hablan más claro, o los norteamericanos, esos sí son más fuertes, o los caribeños, hablan tan claro los caribeños que uno los siente pesados. Porque nosotros los guatemaltecos somos raros, hermano. Hasta una mirada nos afecta. Tenemos que ser tratados como el pétalo de una rosa, porque si no, ay, ¿y sabe cuál es el problema? Porque nosotros nos sentimos, porque los guatemaltecos somos sentidos, unos más que otros, por supuesto, y como aquí solo chapines hay, con excepción de mis 4 jóvenes mexicanos, que son muy bienvenidos aquí con nosotros este día, porque nos preciamos demasiado. ¿Y cómo es posible que me traten así? ¿Cómo es posible que no me saluden? ¿Cómo es posible que esto y lo otro? Pero solo piensas en ti, no piensas en el otro. Porque si no te saluda, ¿por qué no te acercas? Y lo saludas tú. Y si te hace la cara así, por lo menos ya entiendes que no quiere tener nada contigo. Entonces tienes que investigar un poquito más a fondo. Hay hermanos que cuando entran, lo miran a uno, inmediatamente voltean la cara. Y uno dice: aquí hay algo. No crea que a mí como pastor todos me aman. No, hermano. Me voltean la cara. Y yo tengo que aguantar eso, porque el ministro debe ser amable para con todos. Yo solo me pongo a pensar: bueno, ¿y ahora por qué estará enojada?
¿Y ahora por qué estará enojado? ¿Será que amaneció en su luna? ¿Se levantó con el pie izquierdo? A saber, no le voy a tomar atención. ¿Me entiende? Pero yo como ministro aguanto, pero usted, con solo que me siente hasta allá y él hasta allá es suficiente. Y entonces el amor fraternal no lo va a añadir. Filadelfia, esa iglesia, lo que más aprecia es la palabra. No es una iglesia de milagros, tiene poca fuerza. Es una iglesia con una puerta abierta que nadie puede cerrar. Pero ojo, ama la palabra. Y como en la palabra dice, amaos los unos a los otros. Hay que practicarlo. Yo quiero dejarle a usted esta mañana un reto, una invitación, para que vaya con ese hermano que le cae mal. ¿Será que a usted hay hermanos aquí que le caen mal? Un montón, hermano. Puede decir usted. Pero empiece a ir con los hermanos que le caen mal. Y dígale, empieza a hacer amistad. No vaya de entrada. Mira, tú me caes mal porque la cosa se va a poner fea. Y tú peor, le va a decir el otro. Porque somos muy dados a defendernos. Pero cuando sabemos quién es el que nos defiende, y si somos maduros, podemos discernir las heridas de las personas. Porque, hermano, nadie es monedita de oro. A veces uno puede decir algo. A veces uno puede no sonreír. Cualquier cosa puede ofender al hermano. Usted sabe que dentro de nosotros hay muchos caracteres, hay muchos temperamentos, hay muchas formas de haber sido educados. Unos fueron educados de una manera. El único que nos puede unir se llama Espíritu Santo. Pero lo animo a que usted practique. Haga su lista. No de una listona así como la de Lutero, ¿verdad? Póngalos a todos y empiece orando por ellos. Tal vez ya ni se acuerda por qué le cae mal, pero le sigue cayendo mal. Y pídale al Señor que le dé gracia. Porque esa nota del anciano, y con eso termino. Porque el amor se lo voy a dejar a usted. El amor es el amor de Dios, es el ágape. El último. Porque en el reinicio, lo único que va a prevalecer entre nosotros ya transformados es el amor incondicional. El ágape. Siga leyendo todo el capítulo 1 de Segunda de Pedro, casa. Tal vez el otro domingo, si el Señor nos da día, vemos algunas cosas de el resultado de estas cosas. Produce por lo menos 6 cosas, pero lo vamos a ver después. Pero el amor incondicional, el ágape, es el último. Porque Dios es amor. La esencia de Dios es que Él es amor. Fíjese que el amor fraternal solo llega hasta cierto punto. Pero tenemos que experimentar el amor entre nosotros. Tenemos que aprender a perdonar. Si usted aprende a perdonar a su hermano, ya la hizo. Perdónele sus cosas. Yo cada vez que estoy en reunión con pastores, si los pastores fueran sinceros, probablemente dirían, es que el hermano Sergio aquí, el hermano, porque no me gustan las medias tintas, hermano. No me gusta lo gris. El problema es que o negro o blanco. Entonces una persona así cae mal. Entonces cuando estoy en medio de pastores, ¿sabe qué me decía el Señor en esta semana? Tolerancia, me dijo. Tolerancia. Hemos caminado estos 15 años, casi 14 años con pastores, sin tener una cabeza visible, pero
bajo la tolerancia. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros así. Pues somos hombres. Pero es lo mismo con ustedes. Yo les dejo la invitación a que sea tolerante. Aprenda a conocer al hermano cuando se le zafa el tornillo. A veces le puede zafar el tornillo al hermano. A veces le puede zafar el tornillo a usted. Seamos tolerantes, pero recordemos que somos una familia, una gran familia. Y de esa manera llegaremos al octavo. Pero el amor 100% puro en nosotros no existe. Porque cuando seamos transformados, el ágape se va a volver 100. Entonces nosotros vamos a ser como Él es, completamente. Amor incondicional, pero por lo menos que en nosotros se mueva una buena parte del amor incondicional. Póngase de pie, hermano amado, hemos terminado. Mientras nos ayudan con la alabanza, yo le voy a pedir a usted que esta mañana, en el nombre del Señor, que trate de no moverse los últimos minutos, si le es posible.